Me veo más blanco ahora. Bueno, estudiantes, muy buenas tardes, estudiantes del primer nivel medio tarde. Aquí una vez más les habla su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto finalmente con el tío Estefano, aquí con mi coanimador, representando a nuestro equipo del pie. Les traemos la primera clase de esta semana, la semana número 14, ¿cierto? Ya nos queda cada vez menos para terminar el semestre, como dijimos en la clase anterior. Estamos prácticamente a un mes y un día, de terminar todas nuestras actividades labores de clases. Así que bueno, el semestre se ha pasado extremadamente rápido, lo cual es sorpresivo. Pensé que en este formato se iba a pasar mucho más lento, que iba a ser mucho más, incluso, si bien exigente, pero no es como el ritmo al que estábamos acostumbrados en un sistema normal. Normal. Ya ni siquiera recordamos cómo son las clases 100% normales. Pero bueno, cosa de irse acostumbrando al sistema. ¿Qué vamos a ver nosotros en la semana número 14? Entonces, como dice ahí el título, bien en grande, dice que vamos a ver prepositions, preposiciones de lugar, que existen también en español. En español hay muchas, en inglés también hay hartas, pero nosotros nos vamos a centrar en un número mucho más reducido, que van a ser las preposiciones más utilizadas, sobre todo cuando nos referimos a lugares. Entonces, preposiciones es nuestro tema. Los que están aquí presentes, si quieren sacar su cuaderno, si gustan sacar su cuaderno para tomar notas, Les recomiendo sacar su cuaderno. es recomendable. Como los que están desde la casa ahí con su cuaderno también, tomando nota de las cosas importantes. O al menos saquen el cuaderno ahí para que vean que están haciendo algo. Para mostrar que están trabajando. Les vaya bien chiquillo lo apunte después. ¿Sí? El objetivo de la clase, dice aquí, objetivo va a ser, sigue instrucciones de orientación espacial dadas oralmente. Es el mismo objetivo de antes, pero antes necesitamos saber cuáles eran los lugares. Y ahora, por el contrario, vamos a ver lo que son orientaciones espaciales. Vamos a ver dónde está un lugar y después, la próxima clase, vamos a ver cómo dar instrucciones para indicar dónde está un lugar utilizando otro lugar como referencia. Les recuerdo, estudiantes de SEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 14, entre los días 7 al 10, aunque está un poco separado ese 10, de junio del 2021. Ahora sí parece un 10. ¿Ok? Así que, ahora como título de esta semana 14, que sería Prepositions. Prepositions. Como siempre, como es parte de nuestra rutina de clases todas las semanas, en nuestra primera clase, hablamos de qué vimos nosotros la semana anterior. ¿Cómo dice? Last class. ¿Qué vimos nosotros la semana anterior? La clase anterior, entonces, te mostré cómo era el vocabulario de lugares. Vimos entonces el nombre de algunas estructuras, edificios, etcétera, que componen la ciudad. Como nuestro tema era lugares en una ciudad, vimos cómo se dice en inglés los distintos sitios que la componen. No hay problema, se te quedó el celular si hay atrás. ¿Se ve viendo ahí, Daniel? ¿Ah? ¿Se ve viendo ahí? ¿Se ve viendo ahí? ¿Por el brillo, digo yo? Sí, que es un corto. Ah, ya. ¿No usan lentes tú? Sí, porque no olvidó. Ah, ya. Ok, entonces, como dijimos recién, nuestro tema en esta unidad es lugares en una ciudad y vimos cómo se dicen estos lugares o estos distintos sitios que componen una ciudad en inglés. Luego también usamos o vimos el uso de las palabras this y that, que estaba relacionado con un pronombre, ¿cierto? Que esto iba a significar eso, esto, aquello, etc.
Incluso después eran dos, como dice ahí, perdón, dos pronombres que prácticamente me sirven para todo. Pero nosotros lo utilizamos, obviamente centramos esa clase para referirnos a un lugar que está cerca o lejos, además que para describirlo. Así que indicamos dónde, mejor dicho, cómo era el lugar. Al decir, este colegio es grande, este colegio es azul, esta casa es amarilla, ¿cierto? This house is yellow, entre otros. Y de eso trataba la pregunta esencial de la semana pasada, que teníamos que hacer oraciones utilizando ese orden. This o that, el nombre del lugar, is, y después un adjetivo. Recuerden que los adjetivos son esas palabras que describen, ya sea como por ejemplo los colores, esos son adjetivos, decir adjetivos como por ejemplo alto, grande, chico, bonito, feo, ¿cierto? Entre otros, esos son adjetivos que yo podría utilizar. La importancia de la clase de esta semana, como dice ahí, es poder expresarnos para informar a otras personas dónde queda un lugar, utilizando otro lugar como referencia. Así, cuando nos piden ayuda para ubicarnos, podemos dar una respuesta óptima en inglés. ¿Por qué dice encontrar un lugar utilizando otro lugar como referencia? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir eso? O si quiere decir, no sé, está bien, ahí lo podemos explicar. No todavía. Pero si alguien, por ejemplo, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería eso de buscar un lugar o encontrar un lugar utilizando otro lugar como referencia? ¿A qué se referirá eso? Sí, estaba esperando a ver alguna respuesta, alguna participación aquí de los muchachos, a los que están aquí presentes también. Parece que está entretenido el juego más que la clase. No lo culpo. La mascarilla, María. En las dos bailas, porfa. Ok. ¿A qué se refiere encontrar un lugar utilizando otro lugar de referencia? Si una persona no conoce todos los lugares, conoce algunos pocos, tú en vez de darle la dirección de dónde está un lugar, que por ejemplo, el mall queda en calle tanto, tú puedes decir simplemente, no sé, el mall queda detrás de Papayón, ¿cierto? Entonces esa persona ya ubica Papayón. Y tú le dices, el mall está detrás de. Eso sería encontrar un lugar utilizando otro como referencia. Ese va a ser como mi punto para poder ubicarme. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer eso utilizando las preposiciones y el vocabulario de los lugares. Nosotros vamos a aprender entonces cómo encontrar un lugar utilizando otro lugar como referencia para poder ubicarme más todavía. ¿Ok? Pero obviamente primero tenemos que comenzar con un poquito de vocabulario. Vamos a esperar que el Ángel está tomando nota, así que... Muy bien, Ángel, te felicito. Un segundito que los compañeros están tomando notita acá. ¿Terminando ya? ¿Cómo vas tú, Gabriel? Concentradísimo. Pero digo que el vocabulario que viene ahora es tomar apunte, ¿ok? Uh-huh.
Perfecto. ¿Está bien? Ok. Entonces, obviamente, nuestro título de esta semana, como vimos antes, iba a ser prepositions o preposiciones. Vamos a ver qué son las preposiciones y enseguida cuáles son las preposiciones. ¿Ok? Ese es el título de hoy. Como dice ahí, preposiciones. What are prepositions? ¿Qué son las preposiciones? What are prepositions? Entonces, como dice ahí, las preposiciones explican dónde una persona, objeto o incluso un lugar se encuentra. ¿Dónde está esta cosa? Esta persona o este objeto o lugar. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se encuentra? Dice ahí también que sobre todo es muy útil para decir dónde está un lugar. Las preposiciones lo que más se utilizan, más que nada, son con los objetos y con los lugares. Pero como nuestra unidad trata de esto, de lugares a mi alrededor, así se llama la unidad al menos, y estamos viendo el contenido de lugares en la ciudad, lo vamos a utilizar más que nada con eso. Las preposiciones sí las puedes utilizar con cosas y personas para ubicarlas, pero nosotros lo vamos a utilizar más que nada con lugares. Pero mejor se explican los ejemplos con cosas, según yo. Ya, entonces repetimos, las prepositions explican dónde una persona, objeto, lugar se encuentra. En español las preposiciones también existen, como decían a, ante, bajo, con, contra, etcétera, etcétera. No me acuerdo de todas, pero era así como que sea como cantadito, ¿cierto? Sí. En el colegio como te la enseñaban como si fuera un rap prácticamente, y de memoria. Pero nosotros vamos a reducir ese número solamente a, si no me recuerdo, eran como 6 o 7, aproximadamente. Y como dice ahí también, esto será de gran aporte a aquellas personas nuevas en una ciudad. Como dijimos antes, al momento de que tú llegas a una ciudad y desconoces muchos lugares, qué mejor que te expliquen dónde queda algo utilizando un lugar como si fuera una referencia. Por ejemplo, si tú no ubicas el Paseo del Valle, ¿cierto? Aquí en el centro, pero tú le puedes decir a una persona, pero el Paseo del Valle está al frente de la plaza, ¿cierto? Sí. Al frente de la Plaza de Armas. Al decir que está al frente de la Plaza de Armas, al frente es una preposición. Y ahí estamos utilizando la Plaza de Armas como si fuera referencia. Prácticamente Quillota completo gira alrededor de la Plaza de Armas, entre comillas. De la Plaza de Armas. Puede encontrar ahí todo al frente de la Plaza de Armas. Sí. Es el lugar para comer, el Paso del Valle, bancos, el correo. Muchas cosas giran alrededor de la Plaza de Armas. Las farmacias también, ¿ves? Ahí tenemos ya lugares que podemos utilizar utilizando la misma Plaza de Armas como referencia. Bancos también hay mucho por ahí. ¿Ah? Ya, sí, lugares de pagos, exacto. Ya compañías telefónicas no nos auspician, no podemos nombrarlas aquí en esta clase. Cuando empiezan a auspiciar ahí sí nombramos las marquitas. ¿Ok? Pero antes que comencemos, ¿recuerdan algunas preposiciones en español? Yo nombré una recién, cuando di un ejemplo. Preposiciones en español. ¿Cómo? Preposiciones en español. Por ejemplo, al frente de es una preposición. Al frente de los bomberos de... al frente de cualquier lugar. Pero al frente de es una preposición. ¿Conoces alguna otra preposición?
Ayer, No, ayer. mañana voy. No. Eso sería de tiempo. Posición de lugar. Sí, estamos hablando de lugar. Por ejemplo, al frente ¿Dónde? de... ¿Perdón? Haré para allá. ¿Dónde? Hacia, Hacia, ya para, también para un lugar, también es una preposición. según, Ya, pero no es tanto de lugar ese. Fui. Eso es una acción, es un verbo. Iré. Es un verbo en pasado. Por ejemplo, al frente de, y también sería entonces, si estoy al frente, también es al lado, al lado de. Si es al lado, también puede ser detrás. alrededor, Alrededor también, muy bien. También puede ser Arriba. arriba de o sobre. Como puede ser arriba, podría ser también abajo de. Hay uno que usa... Profesor, Luna. disculpe, y por ejemplo, ¿eso cómo se escribe? Ya, obviamente buscamos cómo se escribe la palabra arriba de, ¿Ya? por ejemplo, o adentro de la caja. Ah, ya, eso lo vamos a ver cuando muestre el vocabulario. ¿Ya? Porque me imagino que estás viendo al tiro la pregunta esencial. Ay, ¿usted cómo sabe esas cosas? Porque dijiste caja. Y la única parte que vamos a ver cajas es en la pregunta esencial. Ah, ok, me pilló. No se Ya. adelante tanto la tenemos. No te adelantes tanto, al menos mira lo que vamos a ver. Ya, pero después vamos a ver más preposiciones. También hay otra preposición que usa dos objetos para referencia. Un objeto a un lado, un objeto al otro. Entonces, Sí. al medio sería entre medio de. Entre medio de también es una preposición. debajo, Debajo, sí, ya lo habíamos nombrado, pero igual se acepta. En el medio. Sí, al medio de. al centro ya, Al medio de, o al centro de, etc. Bueno, pero ya tenemos bastante vocabulario en español. Veamos entonces qué viene ahora. Gracias a los que participaron, siempre se agradece. También. ¿Ah? Tocaré. No, eso es un verbo, una acción. Una acción. Esto es como una dirección. ¿Cómo así decirlo? Dice ahí, esto no es necesario que lo anoten. Esto es solamente información. Como bien ya lo dijimos antes, las preposiciones me indican dónde algo o alguien está ubicado. Como dije, no es necesario que lo anoten. Me indican entonces dónde algo o alguien está ubicado, para yo poder encontrar a ese algo o alguien. Tanto en español como en inglés se usan pocas. Los más populares siempre son como 10 o 20, no, 10 o 12 los que más se utilizan, tanto en español como en inglés. Pero de hecho, hay más todavía. Son mucho más la cantidad de preposiciones que existen. Creo que incluso algunos dicen que cada vez se van generando más preposiciones nuevas, lo cual creo que es un poco innecesario saberlas todas. Sí. Puedes saberlas todas, perfecto, pero no es necesario saberlas todas. Sepamos las que son más útiles para las cosas que nosotros necesitamos. Y como siempre les digo, no podemos empezar a ver materia sin una pequeña muestra entonces de lo que son las preposiciones. Veamos las preposiciones las más utilizadas en inglés. Pero tienen que copiar, chiquillos. Esto sí hay que copiar. Pueden, si quieren, hacer el dibujito para poder guiarse, O copiarlo. si es que ustedes quieren. Y dice aquí preposition of place, preposiciones de lugar. Y como pueden ver, aquí está el dibujo y al ladito está la palabra y qué significa en español. Sí, eso sí se escribe, Ángel. Si lo quiere hacer con el dibujito, perfecto. Me hizo Art Attack. Tenemos la primera palabra, obviamente, que es in, que significa en. Este en significa que está dentro de. La pelota está en acá. Sí, la pelota está en la caja. En la caja, obviamente, quiere decir que está dentro de. Next. Luego, la siguiente palabra tenemos on.
que eso es sobre o encima de. No se refiere a los sobres de las cartas por si acaso, se refiere a que está sobre algo. Esta es una preposición, no un sustantivo. ¿Ok? On también significa encendido, porque pobre profe, on significa encender, ¿cierto? Sí, también significa encender. Pero en este caso, cuando hablamos de preposiciones, significa que está sobre el otro objeto. Como por ejemplo, esta pelota está on the box, sobre la caja. Es como siempre refiriéndose a dónde está el lugar o la cosa. ¿Perdón? Es como refiriéndose siempre a dónde está el lugar o el objeto, la cosa. Exacto, exactamente. Tienes toda la razón. Después de on tenemos supuesto que sería under. Under es bajo o debajo. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir que aquí mis piernas están under the desk. Debajo del escritorio. El escritorio. ¿Ok? Under, bajo o debajo. Esto también se puede traducir como... Profesor, ¿cómo se pronuncia detrás de? En inglés. Ajá. Ya, dame un segundito porque me falta una antes de llegar a esa y te explico cómo se pronuncia. Porque tiene dos pronunciaciones distintas. Detrás de. Ujú. Ahí lo voy a mostrar. Casi. Ahí lo voy a mostrar. Luego tenemos entonces next to. Después lo voy a mostrar. Tenemos next to, que significa entonces al lado de. Esto siempre va junto. O sea, me refiero como frase, pero palabras separadas. Next to. Siempre. Nunca digan next solo, porque next solo significa luego o después. Next to, entonces, significa al lado de. ¿Ok? Eso quiere decir que un lugar o un objeto está a un lado o al otro. No Eso no se refiere a persona, no, ¿verdad? También yo puedo decir, estoy next to algún amigo, algún colega, ¿cierto? Yo puedo decir también next to. Está abajo. Ah, bueno, estamos hablando de al lado. Pero suponiendo, profesor. Bueno, de hecho sí, si las personas están en el metro. Y en otras cosas también. Haciendo yoga. En algunos casos. Lucha libre. Entre otros. Haciendo delicioso. Probablemente. Tenemos entonces, ya vamos con, después de la palabra next to, que es al lado de. Tenemos entonces, que estaban preguntando recién, la compañera, que era detrás de, ¿cierto? Eso se puede pronunciar de dos formas. Behind o behind. Se puede pronunciar con A o con I. Behind o behind. ¿Cómo? Behind o behind. ¿Sí? Así es. Detrás de. Behind. Casi. ¿Cómo es? Behind. Behind. Casi. Vamos mejor. Behind. Sin esa J, por favor. Behind. La H es como liberar aire, no. Como tirar el aliento. Behind. Behind. Mejor. Muy bien. Muy bien. Sí, porque si lo haces con la J, la J en inglés no existe. Es eso mismo, pero no tan, no tan bait. Ok, entonces sería behind, detrás de. Muchos hospitales tienen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un cementerio behind. En algunos hospitales. Para no perder tiempo. Bueno, después de behind tenemos su opuesto, su contraparte, que sería in front of. In front of. ¿Ok?
al frente de. O frente de. Cualquiera de esas dos traducciones está correcta, ¿ok? In front of, al frente de. Lo puedes usar, como dijimos antes, con objetos y con personas también. Y el último que nosotros vamos a aprender de esta gran lista de palabras que tenemos acá, de preposiciones, es la palabra between. Between. Es como si las dos fueran letras I, por si acaso. Aunque ahí aparecen puras E, las dos se pronuncian como si fueran dos letras I. Between. Y between significa entre medio o entre. No el entre de entrar. Se refiere al entre dos cosas. ¿Cierto? Como lo muestra el ejemplo. Como lo muestra el ejemplo. Que la pelota está entre medio de dos cajas. ¿Cuál es la otra preposición entonces? ¿Se me ocurre otra preposición que vayan agregando? Ah, ya, hay otros que son, por ejemplo, at. Con y ahora. ¿Ah? Así como en paralelo. Ya. Hay una preposición que es at, que esa es muy difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque también significa en. Pero se utiliza en lugares que tú virtualmente o físicamente no puedes entrar. Por ejemplo, el paradero. Tú estás en el paradero, ¿cierto? Pero tú puedes entrar al paradero. No. El paradero, tú no abres una puerta para entrar a un paradero. Pero ahí utilizas at. Cuando tú estás afuera de un lugar, justo en la entrada, también utilizas at. Utilizas in cuando estás dentro. O cuando tú quieres, por ejemplo, encontrarte con alguien dentro de un lugar, dices in. Cuando quieres encontrarte afuera, dices at. ¿Copiaron ya el vocabulario, cierto? Yes. Perfecto. Bueno, y después de esto, ¿qué podríamos hacer? And then, ¿qué podríamos hacer? Bueno, como dice ahí, no basta con simplemente saber vocabulario, este vocabulario al menos. No nos basta con saber solamente cuáles son las preposiciones. Debemos poner en práctica lo que aprendimos recién con una pequeña tabla. Esto sí te va a ayudar a responder la pregunta esencial. Lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación. Debemos poner en práctica con una tabla sencilla los contenidos aprendidos. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear oraciones utilizando preposiciones. Así que ten lo siguiente en consideración. Into consideration. Para tener a consideración. Como dijimos antes, y esto lo voy a repetir muchas veces, cuando usas preposiciones, no es necesario que lo noten, cuando usas preposiciones para decir dónde está un lugar, también debes dar un lugar como referencia. Incluso en español, esto es súper normal. Porque si alguien te pregunta dónde queda tal lado y tú le dices por allá, no me queda claro todavía. Ubico algunos pocos lugares, entonces tú ahí puedes ir descartando y dando mejores instrucciones. ¿Cierto? O muchas veces nos la sacamos como no soy de aquí. Al menos yo me saco ese pillo así. No soy de aquí, no conozco aquí. Ahora en inglés. Y en inglés es lo mismo. No puede decir, por ejemplo, el mall está al lado. Falta información, ¿cierto? Si yo digo, el mall está al lado. ¿Al lado de qué? ¿Cierto? Ahí la información está incompleta. Necesito dar un poquito más de información, ya sea en español o en inglés. Por eso decimos, encontrar un lugar, dando otro lugar como referencia. Por eso nosotros podemos decir, el mall está al lado de alguna otra cosa. ¿De qué cosa sería? Ahí lo podemos nombrar. El mall está al lado del
el home center, ¿cierto? Por ejemplo. La copé. O de la misma Copec. ¿Es Copec o Chelo que está ahí? ¿Es Chel? Ay. Yo sería como, claro, la copia sería como detrás. Sería detrás, sería detrás. ¿Sí? Está cerca del pasante del chef. Ah, no me acordaba. Al lado de Arturo. Al lado de José. Sí. Al medio está el laboral. Un mapa andante aquí, Gabriel. Muy bien. Ahí arriba está el cine. Ya, arriba está el cine. Se te olvidó Papa John's y Burger King. Para decir, por ejemplo, la Polar está dentro del mall. Sí, pues, Ya, ok. Tú dices que está en el mall. En el mall. Por eso sería in the mall. In the mall. Exacto. Muy bien. Vamos aprendiendo. Entonces, por eso, como dice acá, encontrar un lugar dando otro como referencia para decir dónde está. Oh, no sé dónde está el banco. El banco está al frente del supermercado, por ejemplo. ¿Cierto? Exacto, le estoy dando un ejemplo. Entonces, si yo voy y encuentro un supermercado, al frente va a estar el banco. No estoy especificando cuál, pero ya saben a lo que me refiero. Sí. Si yo digo, oh, el cine está en el mall, o también puedo decir que está sobre el mall, porque está en el segundo piso. En el segundo piso. ¿Cierto? Entonces ya tenemos algunas posibilidades con lo que nosotros podríamos trabajar. Vamos. Así que, ¿cómo utilizar estas palabras? Aquí, como pueden ver, esta tabla, y esta tabla, chiquillos, les va a ayudar mucho a responder la pregunta esencial. Para que la vean, chiquillos, que están aquí también presentes. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Que anoten esa tabla que aparece aquí. Esa tabla va a ser de mucha ayuda al momento de crear las preguntas esenciales. Dice así. ¿Cómo usar estas palabras? Imagina, por ejemplo, que, como ya hemos repetido, no sabemos dónde queda un lugar. Entonces, pedimos ayuda para saber dónde está ese lugar. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos que alguien nos ayude para poder encontrar ese lugar. Para poder encontrar ese lugar, la persona nos dará un lugar de referencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal como lo hicimos en español, ahora lo vamos a mostrar en inglés. ¿Se quiere tomar nota de esta tabla, Ángela? Esta tabla te ayudará a la pregunta esencial. Por ejemplo, dice entonces, vamos a comenzar estas oraciones con un famoso THE, un the. The, que significa el o la. Ignacio levantó la mano. ¿Algo que comentar? Ignacio o la veto sin querer. Diga Ignacio. Aquí esperando. Sí, Oh. entre las preposiciones sí. Acá. ¿Alrededor? Alrededor. De hecho, la unidad se llama lugares en alrededor. Muy bien. Pero aquí nos vamos a limitar solamente a las preposiciones que vamos a ver porque son un poco más específicas. Déjame, me llegaba recién cuando estaba apuntando, cuando comencé la clase. Ya estoy un poquito mejor. Foto sensible. Pero muy bien, Ignacio. Gracias por compartir esa nueva preposición con nosotros. Around, que es alrededor. Ok, entonces continuamos. Comenzamos entonces con un the, un THE, que significa el o la, para referirnos después a un place to find, el lugar que nosotros queremos encontrar, el lugar o objeto que nosotros queremos encontrar o ubicar. Luego tiene que ir nuestro famoso verbo to be, is.
En este caso, cuando nosotros queremos encontrar un lugar, Profesor, ¿lo puede decir del principio, por si? ok, hay tiempo. Comenzamos entonces con un THE, ¿cierto? The, que significa el o la. Puede ser el supermercado, el banco, la farmacia. ¿Puedo hacer la pregunta que podría hacer un chiquillo? ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta que podría hacer un chiquillo? Ya. ¿Por qué, profe, él no es he? Ah, ya. Porque he es el con acento en español, que es para las personas. El THE es para cosas específicas. Cosas específicas. Por ejemplo, aquí yo quiero buscar el banco. No cualquier banco. El banco específico. Sí, hace la duda. Por eso se utiliza THE. Entonces comenzamos con el THE, el o la, y después agregamos el place to find, el lugar que nosotros queremos encontrar, el que estamos buscando. Luego del lugar que yo quiero encontrar, place to find, agrego el famoso verbo to be, is. Ya que solamente quiero encontrar, o estoy preguntando por un lugar, ahí voy a utilizar is. Puedo siempre el mismo. ¿Ah? Pero no siempre se utiliza solo el is. Siempre que tú quieras encontrar solamente un lugar, vas a utilizar is. Y creo que así va a ser. Cuando hablemos de encontrar un lugar, siempre vas a utilizar is. Solamente lo único que cambia, chiquillo, es el nombre del lugar. Sí, hasta el momento lo único que está cambiando sería el nombre del lugar. Luego, después del is, dice ahí que tiene que ir una de las palabras que vimos recién, una preposition, una preposición de lugar. Luego, al ladito, después de la preposición, va a ir nuevamente THE, the, el o la. A las 4:15. Sí. Y después, al último, iría place of reference, o el lugar de referencia. Y ahí me quedaría la oración lista. No necesito agregar más palabras para poder encontrar el lugar. Solo cambia, chiquillo, los lugares y la preposición. Exacto. El lugar a encontrar, la preposición y el lugar de referencia son las únicas cosas que cambian cuando formo mi oración. ¿Ok? Entonces, para si está adentro, al lado, en el centro, por el otro lado, se utiliza is. A ver, te lo voy a explicar con el ejemplo que aparece aquí primero. Dice aquí, the bank is in front of the supermarket. El banco está al frente de el supermercado. Antes de la preposición, tú vas a agregar el is, ¿ok? ¿Se responde ahí tu pregunta? No lo sé, pero que solo que si... ya se me fue. No, como dijimos, Encuéntralo. Natalia, lo único que hay que cambiar para hacer la oración son los lugares y la preposición, nada más que eso. Los demás se mantienen. Voy a empezar a O marcar. sea, el place y la preposición. Sí, exacto. Y el último también, el último lugar también se cambia. Esto se va a cambiar. Esto cambia también. Esto también cambia. ¿Qué? A-N-D. Y. An. Y. ¿Y? Y. La Y. ¿Dónde aparece? Ah, ya. Ok, entonces, como pueden ver, este THE siempre se va a mantener. Este is, que está aquí, también siempre se va a mantener. Y este último THE también siempre se va a mantener. El ejemplo, entonces, comenzamos con el THE, the, lugar a encontrar, bank, the bank, el banco, ¿cierto? Dice que después del lugar tengo que decir is. The bank is. El banco está.
Y después del está, tengo que utilizar una preposición. En este caso, muy bien, muy bien. The bank is. Entonces después la preposición sería in front of, al frente de. In front of, al frente de. Nuevamente the, el. Y el último, supermarket. The bank is in front of the supermarket. El banco está al frente de el supermercado. The bank is in front of the bank. No. The bank is in front of the supermarket. Muy bien, muy bien. Después ya nos va a salir un poquito más natural. The bank is in front of the supermarket. Muy bien. Muy buena pronunciación, Ángel. Creo que vas a poder decir a la gente dónde queda tal lugar. Sí. O el I don't speak English, que es la otra frase que muchos aprendemos. Profesor, le hago una pregunta. Pregúntame. ¿Las actividades que usted da son solamente el punto para esta semana o se acumula para otra? Es para esta semana porque la próxima semana podríamos hacer otra actividad complementaria. Ok. Es voluntaria, no es obligatoria, por si acaso. Si la quieres hacer, perfecto. La hago igual, siempre la Ah, hago. muy bien. Me gusta tu actitud. Hecho en. Es made in. Made in. Se pronuncia bien. La ropa Made in. aparece. Aparece en la ropa, en muchas cosas, ¿cierto? Made in. Ahí, Taiwán. Made in Taiwan, made in China. Profesor, Alumna. la pregunta esencial, ¿le puedo enviar la letra y al lado el número y al lado la oración? ¿Ya? Sí, Ok. ningún problema. Como te acomode más. ¿Alguna duda sobre las preposiciones, estudiantes? ¿Una duda, María? No, no tiene duda. ¿Ninguna? Está fácil, si seguimos esta estructura, va a ser mucho más fácil hacer lo que vendría siendo la pregunta esencial en un futuro. Solamente tenemos que ver el vocabulario de las cosas. ¿Ah? ¿Está encendido el que sonó recién? Está encendido. Entonces, como recordatorio, recuerden, THE, comenzamos la oración. The, el o la. Lugar a encontrar, qué lugar yo estoy buscando. Luego, mantenemos también el is, está, en este caso significa está. ¿Ah? Deletréalo, por favor. M-A-C-H. Mash. MC. M-A-C-H. Esa es una tarjeta, creo. Qué raro. Profesor, M-A-T-C-H. ¿y por qué? Y por ejemplo, la pregunta esencial es la po, no el cual útil. Ah, como dije recién, THE significa el o la. Sigue para ambos. Exacto. Ay, qué tonta, hasta lo anoté. Pero no te insultes No a se ti trata misma. así, que está No se grabado. trata, ¿eh? Queda grabado que se trata. Después va a decir, oh, el profe se ríe porque me dije tonta. No. Creo que no hay duda, profe. Creo clarito. Aquí encontré la palabra match. ¿Significa? Bueno, dice que en español también significa match, pero está relacionado a la velocidad de la luz. A la velocidad de algo. Algo tan rápido como, por ejemplo, la velocidad de la luz. Sí, al parecer es como algo así súper rápido. Estaba con la curiosidad. Yo solamente recuerdo la tarjeta Mash. Sí, no. Para ir a comprar en AliExpress. Bueno, vuelvo a preguntar, incluso la gente que está aquí conectada en línea, ¿alguna duda
con esta tablita para poder realizar nuestras oraciones utilizando las preposiciones y los lugares? Al menos digan que está todo claro. Aquí hay uno en el chat. ¿Está bien? Está fácil, ¿cierto? Yo sí, profesor. Perfecto. Gracias por tu respuesta, Natalia. Pero sí, está. ¿Qué viene después? Matemáticas. Todo bien, dice Ignacio. Todo bien, dice Ignacio, perfecto. Bueno, aprovechando que quedan los últimos minutos, ¿puedo mostrar la pregunta esencial mejor? ¿Sí? Quedan 10 De hecho, minutos. yo creo que la podrían hasta dejar lista. Alguno avanzado. Ya, entonces, veamos la pregunta esencial ahora Ya. y la podemos dejar lista ahora. ¿Les parece? Exacto, así de puro puñetazo. Por favor. Puro compulsivo al final. Aquí está la pregunta esencial, está súper fácil. Dice aquí, pregunta esencial, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Dice, mira la imagen y crea oraciones explicando dónde está la pelota, utilizando la misma tabla que vimos recién. Y por... Ya, pero ahora tienes que hacerlo en una oración completa, tal como te enseñaste. Al lado de la cara. Ya, entonces comienzas como, la pelota está al lado de la cara. Pero ahora en inglés. Profe, Alumno. ¿es necesario dibujar esos dibujos? No, no es necesario dibujarlos. Solamente pon el número que corresponde nomás. Si quieres hacer un art attack, dibujar. Pero si tú eres un artista y quieres dibujarlo, perfecto, puedes dibujarlo. No, gracias. Yo tampoco dibujo. Ya vieron cómo es mi letra ahí tratando el pie. Ahí está la pelota. ¿Sí? Ah, Pelota bowl, caja es box Ahí está la y referencia. oso. Sí, de hecho, el segundo no se nota mucho, pero En el segundo, igual se puede notar. sí, se como un poquito atrás. Ya, entonces tienen que hacer oraciones. Primero que recuerden que la oración tiene que comenzar con THE, ¿cierto? El o la. En este caso, the ball. Todas van a comenzar con the ball. De hecho, todas van a comenzar con the ball is. Todas. Porque estamos buscando la pelota. Pero en este caso, el oso que está ahí, ¿Qué pasó con ese oso? el 3, ¿Qué pasa con ese oso? tendría que decir, por ejemplo, la pelota y el oso. No, ¿No? le diría, la pelota está preposición, Ah, el oso ya, y la ya, caja. ya me entendí. Sí, ahí está. Ya. El otro tiene la pelota en la cara. El oso no tiene la pelota en la caja. No, ¿a dónde está la pelota? Agarrando la pelota, ponerle en la cara. No lo está agarrando. Está solamente... Ah, está de adorno, no el oso. Es de adorno. Pero recuerden entonces, la oración tiene que ser the ball is y después ustedes hagan el resto. De hecho, ahí está más fácil entonces, más fácil todavía. Todas las oraciones tienen que comenzar the ball is. Ojo, así comienza. ¿Pelota en inglés, profe? Ahí abajito sale. Ya, pero es que me desconcentra. Ok. ¿Cómo debería empezar si chiqui vamos a ser profe? Todas las oraciones van a comenzar así. The ball is. La pelota está. La pelota, ball, también se puede decir el balón. ¿En español? Sí. Pero en inglés, balón. Ball. ¿Ah? Ball. Pelota, lo mismo. Sí. The ball is. Todas las oraciones van a comenzar así. Pues viene el Después de eso viene la preposición. preposición. Voy a hacer la primera, ¿ya? Porque ando agradable. Ah. Ya, voy a hacer la última entonces. ¿Hiciste la primera? No, pues profesor. Ya, no hago ninguna entonces. Y Ya, con es eso está bien. justo porque no tiene que usted hacerla. po. Ok. Dale, por último, Porque yo me esfuerzo para aprender y quiero hacer los ejercicios que usted hace bien, no que lo haga. Perfecto. Me parece muy buena opinión, muy válida. haga la primera y la segunda. O sea, la segunda. No, haría una nomás. Una, la segunda. Sí, La primera. ojalá que No, la cuál tercera. Haga la tercera porque está con el otro. Más difícil, po. Sí, pues era más difícil. La dificultad tiene que ir subiendo. Sí. Ya tú sabes. Pero ya dije, creo que ya di mucha pista diciendo the ball is. Y así tienes que comenzar absolutamente todas las oraciones. ¿Ok? Después del is tiene que ir entonces la preposición y el lugar al final. Recuerda, preposición, the y el lugar de referencia.
que en este caso va a ser la caja, y en un caso va a ser la caja y el osito. ¿Ok? Oye, Distanciamiento, distanciamiento. Ok, tiene dos detallitos. the ball is in front of the ball. Porque no está en front of, Al lado. y eso significa al frente. Ah, verdad. Y te faltó el último TH, the box. The box. The box. Sí, the box. Al final. TH. Sí, antes de caja, the box. Te faltó el TH. Ah, ya. Ya, voy acá. Listo. Ah, ya. Nicolás, apunte